Hola, mis hermanos, mis consiervos. am, Gracias por su interés y su empeño en estudiar y mejorar las herramientas y destrezas para sus ministerios. Em, Soy de Prometa y soy profesor de hermenéutica de Prometa. Quiero compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver un modelo que hemos desarrollado que se llama Mecha. Y la idea, debemos tener en la mente un cartucho de dinamita, ¿no? Con mecha encendida. O sea, es el estudio bíblico, o la Biblia, perdón, es poderoso, ¿no? Puede cambiar la vida, comunidades, iglesias, es poderoso. Entonces debemos dejar que la Biblia haga lo que Dios quiera en nosotros, ¿verdad? Cada letra de Mecha significa un aspecto de este abordaje y es un acercamiento o abordaje, no es un método. Es importante que ustedes entiendan eso, que es Gamot na hamil ka. Mo kari ha mi do sera out na out. ok. No es un método. Bueno, hay varios métodos útiles, ¿verdad? Pero eso es un abordaje. Cada método bueno debe lograr estos cinco, o incorporar estos cinco eh, principios. M significa mensaje principal. Es lo que debemos buscar cuando leemos, y voy a mostrarles eso. Cuando leemos un párrafo, buscamos el mensaje principal del párrafo. ¿Ok? Entonces, cuando leemos una sección, debemos buscar el tema para entender la idea global. Eso es primordial y debe ser la primera cosa que tratamos de hacer. Significa escuchar el texto sin prejuicios. La idea es desarrollar la disciplina de escuchar el texto sin mezclar el mensaje con las ideas que ya tenemos en la cabeza. Ok, entonces, tal vez tenemos preguntas o asuntos, cuestiones teológicas en nuestras mentes cuando llegamos a un pasaje en Romanos, por ejemplo, o a Santiago capítulo 2, cuando habla de obras y de fe, pero debemos poner al lado estas cuestiones para escuchar en los términos de, como digo aquí, debemos tratar de ver el texto con visión fresca y observarlo en sus propios términos sin llegar a conclusiones hasta más tarde o hacer aplicaciones o conclusiones teológicas hasta más tarde. Voy a enviarles por medio del chat una copia a cada uno de ustedes, una copia de este documento. Entonces, van a tener esto. C significa contexto. Pensar en el contexto, el cual determina el significado. Eso ustedes sí lo saben, me imagino, ¿verdad? Me gusta mucho la idea de enseñar a nuestra gente en la iglesia que cuando ellos piensan en un versículo, deben ver hacia arriba
y hacia abajo. Hacia arriba significa ellos deben ver el texto anterior o previo, el párrafo previo del pasaje que están examinando. Y luego el párrafo posterior o que va después. Y así vamos a tener una idea del contexto. Ya habrán leído el párrafo en que se encuentra el versículo que están examinando, pero también el contexto demanda que vemos hacia arriba y hacia abajo también. H significa hacer que el texto haga en nosotros lo que Dios quiere. Muchos métodos hablan de aplicar, no observación, interpretación, aplicación. Y eso es más o menos eso, pero el que actúa es Dios por medio de su palabra. No nosotros exactamente aplicando el texto como si fuera una crema, no tópico. Pero lo que queremos es que la Biblia haga en nosotros, impacte en nuestra vida. Y A significa alejar, acercar, alejar. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Examinar primero el significado global del pasaje. O sea, buscar entender el bosque antes de los árboles individuales. Segundo, los detalles. Y por último, volver a lo global. Porque lo que pasa muy a menudo es que perdimos el bosque por examinar árboles individuales. Entonces, la mecha es un abordaje que nos disciplina, que nos da la disciplina de tener hábitos de visión del texto. ¿Ok? Entonces, en total son cinco principios: mensaje principal, escuchar, contexto, hacer, o que el texto haga en nosotros, y alejar, acercar, alejar. Todo método bueno debe observar estos principios de una forma u otra. Y, ok, entonces es todo por ahora. Bueno, también yo quisiera mencionar una cosa más, y eso es que en nuestro programa de información ministerial, el 14 de agosto, comienza un curso que se llama Cómo interpretar los evangelios. Es un curso sencillo. Y si tienen interés en eso, contacte a admisiones@prometa.org. Y también puede usar este contacto para inscribirse para un curso en nivel de licenciatura que se llama Estudio Inductivo de la Biblia. Ambos son de Prometa. Bueno, gracias a todos. Bueno, Ted, me has sorprendido porque te dimos 15 minutos y lo hiciste en menos de 15 minutos. Es que me está regalando el tiempo a mí. Excelente, te dio bono. Entonces, sí. Patricio, tu tiempo. ¿Me pueden dar para poder compartir mi pantalla? Sí, puedes hacerlo, Patricio, directamente. Ok, ya, muy bien, gracias. Buenos días, hermanos, es un gusto poder verlos y de nuevo compartir con ustedes este pequeño método que le llamamos CEIRTA. Vamos a ver dónde está para compartir aquí la pantalla. Aquí.
Muy bien, ¿pueden ver? Sí, ahí está. Perfecto. Muy bien, Sí, señor. gracias. Entonces, CEIRTA es un acróstico, no significa nada en, en español necesariamente, pero es un acróstico que ahorita voy a explicar. Y este es básicamente un proceso de estudio bíblico para la predicación expositiva. Lo que nosotros hacemos con nuestro programa es poder ayudar a los pastores y líderes en diferentes partes del mundo a cómo usar estos principios. Tenemos 8 principios hermenéuticos y usamos que es un proceso de estudio, no es la predicación en sí misma, sino el proceso que ayudamos a los pastores a usar con el fin de que puedan estudiar la Biblia y puedan exponer expositivamente. Para nosotros, predicación expositiva significa predicar ideas completas de un pasaje de la Biblia, no solamente centrarnos en los detalles, nada más en palabra tras palabra, versículo tras versículo, lo explicamos, pero con el fin de explicar toda una idea completa del pasaje. Entonces usamos este método o este proceso que en sí significa esto. CEIRTA significa contexto, estructura, idea central, respuesta esperada, teología bíblica y aplicación. Entonces queremos que cada pastor pueda trabajar un pasaje, ¿verdad? Y usar este método con el fin de que puedan llegar a una predicación expositiva mucho más clara. Entonces, si nosotros, por ejemplo, usamos este pasaje de Marcos 1, 35 al 39, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso que debo de seguir? Es un pasaje muy conocido donde Jesús se va a orar y luego lo busca Simón y él le dice al Señor Jesús, todos te buscan, todos quieren que estés con ellos. Y el Señor sorpresivamente no le hace caso, sino que le dice, vamos más bien a otros lugares vecinos para predicar también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Entonces la pregunta es, ¿cómo predico este pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje? Entonces, el primer paso, por supuesto, creo que todos entendemos esto, es que tenemos que orar, orar, orar. Y tenemos que leer el pasaje hasta que podamos entender correctamente qué es lo que dice. Orar porque eso implica una dependencia nuestra del Señor y de su Espíritu. Necesitamos la ayuda constante del Señor. No podemos decir que ya lo sabemos todo, que ya lo entendemos todo. No, Dios quiere usarnos y quiere hablar a través de nosotros a los hermanos que están escuchándonos, y entonces necesitamos depender del Señor y orar constantemente para poder hacer que el Señor nos ilumine lo que vamos a estudiar. Y por supuesto, la lectura de 2, 3, 5, 10, 20 veces de un pasaje nos ayuda a entender con mucha claridad, mejor cada vez que leemos más lo que dice el pasaje. Pero en el CEIRTA básicamente empieza con el contexto. Lo que queremos es buscar toda esa información que podemos obtener para entender mejor el pasaje que estamos estudiando. Y hay varios tipos de contexto. El contexto inmediato que el hermano Ted nos dijo hace un momento, que es la información que está antes o después del pasaje que estamos estudiando. Es el contexto inmediato. Pero hay un contexto literario, que es la información en el resto del libro que estamos nosotros estudiando. Luego hay un contexto bíblico, que es la información que encontramos en otras partes de la Biblia que nos ayudan a entender el pasaje que estamos estudiando acá. Y por supuesto hay un contexto cultural, geográfico, histórico, que es la información que nos dan otras fuentes ajenas a la Biblia que nos ayudan a entender el pasaje. Entonces, lo primero es eso. Muchos sabemos que este es un pecado grandísimo que cometen muchos pastores, tomando pasajes fuera de su contexto, y entonces lo convierten en toda una nueva doctrina, toda una nueva enseñanza que no tiene nada que ver con lo que dice el texto. Entonces el contexto es fundamental, es importantísimo. Si entendemos qué es la información que viene antes y nos ayuda a entender el pasaje que estamos estudiando, el contexto nos va a dar más solidez a lo que estamos nosotros entendiendo con este pasaje que estamos estudiando. Perdón, la estructura, como lo habíamos mencionado en algunas otras ocasiones, pues es lo que sostiene, son las ideas que sostienen la idea central. Contiene una serie de ideas completas que están aquí representadas por esas columnas grandes de un puente. Esas serían las ideas principales
que nos ayudan a ver la dirección en la cual el escritor está yendo en el pasaje y nos llevan a conocer la idea central del pasaje. Entonces nosotros tenemos que ver de dónde a dónde van las ideas completas y entonces poner ahí una parte de la estructura y luego seguir con la siguiente, donde está la siguiente idea completa. Ahora, una vez que tenemos eso y le podemos poner una descripción a cada una de esas ideas, entonces eso nos ayuda a ver hacia dónde está avanzando en su idea, en su comunicación, el autor que está escribiendo este pasaje. Eso entonces nos lleva precisamente a la idea central. La idea central sería ese camino que hay de un lado de la bahía hasta el otro lado. La calle principal es la idea central. Y esa idea central tiene que estar conectada o más bien nutrida por las ideas principales que son parte de la estructura. Entonces, esa idea central es lo que amarra las ideas principales del pasaje. Entonces tenemos que estar buscando con todo nuestro corazón poder entender lo que dice el pasaje y poder expresarlo a través de una idea central. Con esa idea central usted no se pierde cuando predica, sino que se sujeta a lo que dice el texto. No se va por la tangente, no se va por aquí ni por allá, pero habla exclusivamente lo que enseña el pasaje. Y eso nos ayuda como maestros y predicadores a poder ser fieles al texto bíblico, que es lo que andamos buscando. También la idea central se puede ilustrar con una línea melódica, una melodía, ¿verdad? Cuando usted escucha una canción, usted lo que piensa muchas veces de esa canción es esa musiquita, ¿verdad? Que usted la puede repetir y repetir y la puede identificar. La vez pasada, con algunos hermanos les mostré, les puse la canción de la cucaracha. Y yo no les dije cuál era el nombre de la canción, pero ellos identificaron perfectamente que era la cucaracha porque la melodía de esa canción la conocemos. Igual es con la idea central. La idea central es aquello que nos identifica el mensaje de ese pasaje que estamos estudiando y lo podemos recordar de una forma muy sencilla al poder repasarlo, decirlo y repetirlo constantemente en el mensaje. Ahora, la respuesta esperada. Tal vez esto es algo nuevo para muchos, pero entendemos que la Biblia, hermanos, fue escrita para nuestra transformación y no para nuestra información. Entonces debemos de preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es la intención transformacional de este pasaje? O sea, ¿de qué manera el escritor quería que los lectores originales reaccionaran al mensaje de este pasaje? ¿Qué me enseña este pasaje que debemos de cambiar o hacer? Entonces, la pregunta básicamente es, este pasaje está ahí no por suerte, no porque simplemente está contando la historia, sino porque hay un propósito por el cual ese pasaje está ahí. ¿Por qué es que el autor puso ese pasaje ahí? ¿Qué esperaba que los lectores de ese pasaje hicieran a la luz de ese pasaje? ¿Cómo querían que reaccionaran? Y por ejemplo, en este pasaje de Marcos vemos que Pedro está enfatizándose en la fama de Jesús, en que todo el mundo lo busca a él. Y Jesús se va por otro lado, se va a otra aldea donde nadie lo conoce, a otra aldea donde nadie ha oído de él para predicar el evangelio. Entonces, ¿qué nos enseña eso a nosotros? ¿Qué le enseñó a los lectores originales? Y entonces la respuesta que ellos, se esperaba que ellos tuvieran, entonces nos va a ayudar también a nosotros en las aplicaciones luego. Entonces, muy importante esto. Ahora pasamos a la teología bíblica, la T en el Seirta. Nosotros creemos que la Biblia es un solo libro con una sola historia acerca de una sola persona que es Cristo Jesús. La Biblia no es una compilación de un montón de libros, no solamente dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y no vemos la Biblia fraccionadamente, que aquel pasaje era para aquellos, los judíos del Antiguo Testamento, y este es para nosotros. No, vemos la Biblia como una unidad, como un solo libro, que contiene una sola historia, que es la historia de la redención, y que esa historia de la redención está centrada en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, tenemos que preguntarnos en qué forma este pasaje se ubica en la historia bíblica de la redención. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿dónde ubicamos este pasaje? ¿Antes o después de la cruz? ¿Antes o después de Cristo? ¿Y qué significaba eso para avanzar la historia de la redención en la Biblia?
Si entendemos eso, entonces vamos a empezar a ver la unidad tan preciosa que hay en toda la Biblia. Usted puede tomar cualquier pasaje de la Biblia y puede hacerse esa pregunta. ¿Qué parte de la historia bíblica tiene este pasaje? ¿Qué ha sucedido hasta aquí en el pasado en la historia bíblica? ¿Y qué falta todavía por suceder? Pero, ¿qué nos enseña esto en cuanto a la importancia de este pasaje en la historia bíblica de la redención? Y lo más importante es hacerles una pregunta: ¿en qué forma este pasaje apunta a Cristo? El Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Nuevo Testamento explica a Cristo desde la perspectiva de lo que Cristo hizo. Entonces, el mismo Señor Jesús en Lucas 24 dijo que los profetas, los salmos y la ley hablaban de él. Le decía a esos dos discípulos en el camino de Maús, y les abrió el entendimiento para que entendieran eso, de que toda la Biblia, y para ellos en aquel momento era el Antiguo Testamento, hablaba de él, se enfocaba en él. Entonces, si Jesús dijo eso, entonces nosotros tenemos que entender que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son partes de una unidad, que es la palabra de Dios, que nos está enseñando a enfocarnos en la persona de Cristo Jesús. Nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos. Nuestros mensajes no deben de ser humanocéntricos, humanistas o moralistas. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede salvarse sin la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces, tenemos esperanza y fe en el futuro. ¿Por qué? Porque hemos entendido la obra de Cristo Jesús en nuestra vida, la obra poderosa de Dios en nosotros. Entonces, toda la Biblia se debe entender de esta manera. Un solo libro, una sola historia, a través y una sola persona, que es Cristo Jesús. Bueno, y la aplicación, que si un mensaje no llega a la aplicación, pues definitivamente no sirve de nada, en realidad. No llegó al propósito por el cual ese pasaje está escrito. Entonces, tenemos que preguntarnos en qué forma este pasaje nos mueve a producir cambios en nuestra vida. Porque, hermanos, el primero que tiene que cambiar es el predicador. Nosotros somos los primeros que tenemos que ser retados, tocados, cambiados por la palabra. Y luego preguntar cómo cambia nuestro corazón este pasaje y cómo va a cambiar esto el corazón de los hermanos que nos van a escuchar. Pero recuerden, estamos estudiando no solamente por estudiar, o estamos haciendo un mensaje no solamente por presentar un mensaje, sino que estamos haciéndolo porque Dios quiere cambiar la vida de todos nosotros para que seamos más a la imagen de Cristo Jesús, de nuestro Señor. Entonces, eso es el Seirta, el contexto, la estructura, la idea central, la respuesta esperada, la teología bíblica y la aplicación. Muchas gracias. Y muchas gracias, Patricio. Yo sé que TED, para desarrollar este programa, son varias clases. Patricio, para este programa normalmente son 3 días, estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El decirles que nos digan a grosso modo su programa en 15 minutos, para ellos resulta una tortura. Así que los hemos torturado esta mañana. Samuel, ahora vamos a torturarte a ti con 15 minutos. Oye, gracias, Carlos. Gracias por lo de la tortura. En estos días, ya con el COVID, tengo bastante, pero bueno, es bueno aceptar también los nuevos retos. Quería saludar a algunos hermanos que vi, no he visto a todos los que están, por supuesto, al pastor Rodolfo Oliveros de allá de Venezuela, de la iglesia donde yo pastoreaba también, consiervo y amigo, Juan Carlos Macarrone también, familia, mis 2 hijos, Samaris, si ven el nombre Samaris, es mi hija, y Samuel M, que es mi hijo. Yo los tengo de alumno ahorita en una clase y no sé, si los repruebo me meto en un problema con la familia y si los apruebo me meto en un problema con el curso, así que bueno, no sé cómo sería eso allí. Los saludo también a hermana Reina, otros hermanos que he visto conectándose que yo conozco, y a todos, por supuesto, un abrazo. Fíjense, hemos visto algo interesante. TED nos habla de un método bastante amplio que es usando diferentes lentes de acercamiento y alejamiento. Excelente. Nuestro hermano Patricio nos habla de un método un poco más estructurado, digamos, un poco más cercano,
en cuanto a los pasos que se sigue. Y entonces quizás me toca a mí hablar de lo micro, de lo más detallado. Yo quiero presentar esto quizás como un acercamiento más bien literario al microtexto, a la porción específica que nos toca revisar. Y lo voy a llamar análisis literario arbitrariamente, pero la idea es que valorar un poco o entender un poco que los textos de la Biblia obedecen a una tipología, o sea, a un género literario. Puede ser un género narrativo, un género discursivo, un género poético, un género profético. Entonces hay distintos géneros en la Biblia y hay algo que se llama orden discursivo, que todas las tipologías los tienen, y es la manera como el autor se expresa, sea para argumentar un punto, sea para describir un punto, sea para explicar un punto, etc. Y esos órdenes discursivos se conocen como argumentativo, descriptivo, expositivo, etc. Entonces, es una combinación de géneros y tipologías. Y esto es interesante porque nos da un acercamiento al microtexto, a la porción específica. Quiero hablar de por lo menos 3. Claro, por el tiempo vamos a hablar de 3. Y por el tiempo quizás solo 1 y los 2 solo los mencionaré como de paso. Hay algunos elementos que debo considerar cuando voy a entrar en el texto, ya en la parte micro, en el análisis literario. Uno importante es limitar el texto, o sea, los textos deben tener límites. Si a mí me invitan a predicar, yo debería limitar qué pasaje voy a exponer. Tengo que saber poner los límites, no sea que esté colocando el límite donde no va, donde el autor no quiso que fuese un límite, por ejemplo, a la mitad de un relato, y dejo la parte más importante del relato por fuera, o a la mitad de un poema, y la conclusión seguro que no la consideré quizás, o en un párrafo de una carta, donde me enfoco en un pasaje y dejo la verdad central afuera. Es decir, limitar el texto es muy, muy, muy importante. Por eso debe ser una competencia o habilidad que como predicadores y maestros tenemos que manejar. Luego que ese texto está limitado, debo dividir ese texto en unidades más pequeñas. Absolutamente todos los textos de la Biblia son susceptibles de dividirse y subdividirse en unidades más pequeñas que lo integran. Eso es así porque esa es una naturaleza o una virtud o cualidad de cada texto. Luego esas unidades, una vez ya divididas, las analizo. Allí es donde entra en juego los recursos como diccionarios, comentarios, compendios, manuales, libros de geografía, de historia, que nos pueden ayudar a entender esas pequeñas unidades. Una vez que he entendido esas unidades, entonces identifico la enseñanza central del texto. Solamente cuando he entendido esa estructura pequeña interna que conforma el texto, es que puedo estar en la capacidad de decir, bueno, aquí el apóstol Pablo, en Romanos 5, del 1 al 11, por ejemplo, nos enseña esto. Eso es lo que llamamos la enseñanza central. O aquí David, en el Salmo 23, lo que nos enseña es esto. Ok, y una vez que ya tengo esa enseñanza, entonces redacto lo que llamaría los principios bíblicos, que son esas verdades eternas, que no están solo en ese pasaje, sino en toda la escritura y que son válidas no solamente para David, el salmista, sino para nosotros como iglesia hoy en día. Redactar principios no es fácil, eso es cierto, pero es muy necesario. ¿Cómo puedo yo predicar, enseñar o exponer si no sé cuáles principios bíblicos están sustentados en ese pasaje? Uno enseña principios, no enseña detalles del texto. Entonces hay que llegar hasta ahí. Y luego, por supuesto, estaré en la posibilidad de organizar esas ideas en lo que llamamos un bosquejo exegético, que no es más que una forma diferente de colocar el mismo pasaje, pero en una manera ordenada y jerárquica, porque tenemos los puntos principales y puntos secundarios. Déjenme ilustrar esto con el primer género que escogí, que es el género de relatos, donde el límite del texto en un relato es el episodio. ¿Qué es un episodio? Es una secuencia de acciones. Tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un clímax, que es como cuando uno está en suspenso, ¿qué va a pasar aquí? Y luego un desenlace, que es la forma como el autor alivia esa tensión que se produjo. A todo eso se le llama trama.
Por ejemplo, estaban Pedro y Juan camino al templo y aparece un hombre que le extiende la mano para pedirle algo y entonces esperando recibir de ellos algo y le dice Pedro, bueno, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esa es una trama interesante. Allí hay todo eso, allí hay un inicio, un desarrollo, un clímax, un suspenso. ¿Qué va a pasar? Van a sanar el hombre se va a levantar, ¿qué va a pasar allí? Ahora, ese episodio está compuesto por unidades más pequeñas que son las escenas. Hay pequeños desplazamientos en ese relato. Por ejemplo, está la primera escena, Pedro y Juan entrando al templo. Luego está la escena del hombre que está postrado, que está cojo, que les tira la mano para pedir algo. Luego viene la escena cuando ellos le responden. Luego viene la escena cuando el hombre es sanado. Todas esas son pequeñas estructuras o microestructuras que en el caso de los relatos se llaman escenas y que componen lo que llamaríamos luego el episodio. Es posible que un predicador diga, bueno, yo quiero predicar más de un episodio. Yo quiero predicar no solamente la sanidad de este hombre, sino lo que pasó después, la confrontación con el concilio, la amenaza que le hicieron. Bueno, ya estaríamos hablando de una sección más grande. Mientras más grande es la sección que el predicador o el maestro va a exponer, más tiene que estudiar. No es igual predicar el Salmo 23 que el Salmo 119. No es igual predicar 1 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 10, que predicar todo el capítulo 1 y el capítulo 1 y 2. Así que mientras más queremos exponer, más tenemos que estudiar. Luego vendría el análisis de, ya una vez que tengo esas unidades pequeñas seccionadas o identificadas, me toca ahora analizarlas. Por ejemplo, en el caso de los relatos, es interesante que lo que un estudiante busca es analizar personajes, si son principales o secundarios, si son protagonistas o antagonistas, o sea, si van con la voluntad de Dios o van contra la voluntad de Dios, si son planos o si son redondos. Los personajes planos son aquellos que son muy sencillos, muy simples, siempre tienen un solo carácter, una sola actitud. Por ejemplo, Judas es presentado en la mayoría de los evangelios como un personaje plano, porque casi siempre uno sabe con qué va a asociar a Judas. Pero Pedro es un personaje redondo porque es complejo. Tiene altos y bajos, tiene picos donde está muy espiritual. Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo enviado, y tiene picos muy bajos donde es capaz de negar que conoce a Cristo. Entonces, todos esos rasgos se estudian, así como también las acciones que se realizan en esa trama, en qué lugares se realizan. Esos serían los elementos a analizar en el caso de los relatos, en esas pequeñas unidades. Y aquí es donde decía yo que nos apoyamos con fuentes como comentarios, diccionarios, compendios, manuales, etc. Una vez que esas unidades pequeñas están analizadas, me toca entonces determinar o señalar o describir cuál sería la enseñanza central. Que por cierto, en el caso de los relatos, la enseñanza central está asociada con el desenlace de ese relato. O sea, cómo la trama, cómo se destraba, cómo se resuelve el conflicto, cómo se acomoda, en la mayoría de los casos, en esa forma de desenlace, es donde se concentra la enseñanza central. No en la crisis, no en el inicio, sino en ese desenlace. Hay que tomar en cuenta eso. También, por supuesto, la temática que el libro presenta, como decía nuestro hermano Patricio, creo que era él que lo mencionaba, que hay un gran relato, el relato de la redención, hay una gran historia en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y necesitamos tomar en cuenta esa gran historia para poder determinar esa enseñanza central. Luego, puedo yo hablar de los principios. Una vez que identifico la enseñanza central, que tengo estructurado mi texto, es que yo puedo decir, bueno, de este pasaje hay varias verdades o varios principios que se pueden identificar. Número 1, el poder de Dios no conoce límites. Eso es válido para Pedro y Juan allá frente al cojo, pero es válido para nosotros hoy y es válido para cualquier cultura y cualquier tiempo. Eso es una definición de principio bíblico, es eso, es una verdad que es válida, es supracultural, es supratemporal, va más allá de cualquier época, tiempo y espacio. Y luego, entonces yo redacto, por supuesto, lo que sería mi bosquejo
A ese bosquejo lo llamo exegético porque es un bosquejo que refleja fielmente el texto de manera jerárquica. De manera jerárquica. Aquí colocaré un ejemplo de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, es conocido por muchos de nosotros. Es cuando había murmuración de que las viudas estaban siendo desatendidas, luego los 12 convocaron a la multitud, etc. Noten que aquí, en este acercamiento literario de ese pasaje, yo tengo que identificar, como decía, en este episodio, las escenas o los microcomponentes del relato. Entonces, yo coloqué un color diferente para cada escena y al lado coloqué una oración, una expresión, una frase que resumía de alguna manera lo que esa escena señalaba. Esto es importante porque me permite a mí saber si estoy entendiendo lo que está ocurriendo en el pasaje. Una vez que yo hago esto, entonces puedo distinguir, noten la importancia de hacer este ejercicio, puedo darme cuenta que al menos hay 3 aspectos aquí globales dentro de este episodio. Uno tiene que ver con el problema planteado, que está en el versículo 1, lo coloqué en color rojo. Luego otro elemento con la solución que se dio a ese problema, los versículos 2 al 6, lo coloqué en otro color un poco más marroncito. Y luego en color verde el resultado. ¿Cuál fue el resultado, la consecuencia de esa solución sabia dirigida por Dios que los apóstoles ofrecieron al problema? Una vez que yo tengo identificado esto, entonces noten cómo el bosquejo exegético es producto de la estructura misma que el relato trae. Es decir, hay un matrimonio indivisible que no podemos divorciar entre la estructura literaria de mi relato y mi bosquejo exegético. Se dan cuenta que a cada parte que yo identifiqué en el relato corresponde un punto del bosquejo. La enseñanza central dije que era, en este caso, la pueden leer a la derecha, que los apóstoles resolvieron sabiamente las quejas de los discípulos griegos que amenazaban con dividir a la iglesia, dando como resultado el avance del evangelio. Esa fue mi enseñanza central que identifiqué. Y tengo 3 puntos en mi bosquejo exegético. El primer punto vinculado con el tema del problema. El problema era de la murmuración. Mi segundo punto, la forma sabia dirigida por Dios, cómo se resuelve el problema. En este caso, la instrucción de los apóstoles. Y noten que cada punto tiene subpuntos. Esos subpuntos son los elementos dentro de cada escena. Los elementos dentro de cada escena que yo debo rescatar para que estén claros a mi vista, que los tenga aquí claros, presentes, a qué se refiere. Y por último, por supuesto, el resultado, que es que la iglesia creció como resultado de haber resuelto ese conflicto. Lo que probablemente es el enfoque que Lucas quiere dar, porque Lucas en el libro de Hechos lo que nos plantea es cómo la iglesia creció de manera indetenible desde su núcleo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, en este caso que era Roma, cómo la iglesia se expande de manera cada vez más creciente. Y quizás, si Lucas tiene eso en mente, que es lo que yo personalmente creo, esta sería una forma muy buena de terminar este enfoque porque habla de crecimiento. Lo que pudo ser una división, una amenaza para la unidad de la iglesia, que era el tema de la murmuración, a través de la obra del Espíritu Santo fue convertido en un crecimiento y en una mejora de la iglesia. Quiero incorporar esta lámina porque me parece interesante distinguir entre lo que es un bosquejo exegético y lo que puede ser un bosquejo homilético o pedagógico. El bosquejo exegético, como está, no lo puedo predicar, no lo puedo enseñar. ¿Por qué? Porque necesito agregarle algunos elementos para hacerlo más efectivo a nivel de comunicación. Por ejemplo, si este domingo en la mañana yo me parara frente a la iglesia y dijera, bueno, hermanos, los apóstoles resolvieron sabiamente, estoy describiendo lo que pasó, no lo que tiene que pasar hoy en día en mi iglesia. Entonces yo tengo que modificar este bosquejo, siendo fiel a él, siendo fiel a la estructura, para adaptarlo a las necesidades de la iglesia, enfocando lo que es la realidad ahora nuestra y, por supuesto, haciendo las aplicaciones, las ilustraciones, las conexiones requeridas en todo bosquejo homilético. Entonces, repito, el bosquejo exegético es la materia prima con la cual yo trabajo para elaborar después un bosquejo homilético en el caso que lo vaya a predicar y un bosquejo pedagógico en el caso de que sea un ambiente educativo como un grupo pequeño
una célula. Allí tengo que incorporarle, por ejemplo, dinámicas donde los hermanos participen, preguntas, elementos de relacionarme con los hermanos para que haya un feedback, una retroalimentación, porque a diferencia de la homilética, en la pedagogía, lo que es más importante es que los alumnos conversen, que haya diálogo, que no sea un monólogo que solamente yo hable. Así, entonces, el bosquejo exegético es la plataforma ideal para conducirlo hacia una prédica o hacia una clase. Igual pasará con la poesía. Aquí solamente voy a mostrar la lámina. Miren que es la misma situación donde se limita el pasaje, donde hay unidades más pequeñas. En este caso, en lugar de llamarlas escenas, se llaman versos, donde los versos componen estrofas, donde la suma de las estrofas componen lo que se llaman estanzas. Miren que hay también unidades que hay que analizar con ciertos enfoques. De qué depende la enseñanza central en una poesía, eso es muy importante. ¿Dónde se ubica la verdad central de un poema? No es igual que un relato, eso cambia allí. Igual la redacción de los principios, eso cambiaría. Aquí coloco un ejemplo del bastante conocido Salmo 1, que tiene, por supuesto, varios versos. Aquí rapidito solamente quiero decir, ¿cuáles son los versos? Los versos son estas unidades pequeñas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, eso es un verso. Ni estuvo en caminos de pecadores, otro. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, otro. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Esos son los versos. Ahora, la suma de esos versos, del 1 y el 2, los versículos 1 y 2, es una estrofa. Entonces vean que tengo varios versos y a la vez una estrofa. Luego tengo otra estrofa, que es el resultado de ese varón. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese conjunto de versos me conforma otra estrofa. Entonces tengo dos estrofas aquí. Y estas dos estrofas, ¿con quién tienen que ver? Con el varón bienaventurado. Lo que rechaza el camino de pecadores, la silla de escarnecedores. Lo que cultiva, ¿verdad? Que está incluido como una antítesis de lo que rechaza, y luego el resultado. Luego tengo otro fragmento del Salmo que está enfocado en los malos. No así los malos, que son como el tamo, etcétera, lo cual es otra estrofa. Y el último versículo, el 6, que es como una especie de conclusión, porque ahí se mencionan a los dos, se mencionan a los justos y a los malos, y cómo Dios los va a tratar. Noten que esas observaciones, digamos, literarias o microestructurales, son las que yo analizo y luego voy tratando de ordenar en frases que yo puedo entender, que yo puedo redactar. Vean cómo transformo un estilo literario muy embellecido, como es el poema, donde hay metáforas, donde hay figuras literarias, lo transformo en declaraciones. Declaraciones que yo pueda entender y que yo pueda comunicar a la congregación. Ahora noten cómo sale el bosquejo exegético y vean la relación de nuevo, vean el matrimonio íntimo que hay entre la estructura literaria en el cual el autor de este salmo, que no sabemos quién lo escribió, pero es un salmo huérfano, se llaman a los que no sabemos quién lo escribió, pero que magistralmente, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo una verdad que atraviesa toda la Escritura. Hay dos opciones para el hombre, obedecer a Dios o rechazar a Dios. Eso es verdad desde el Edén hasta Apocalipsis. Entonces, en este salmo está comprimida esa verdad. Y entonces noten cómo el bosquejo exegético respeta la estructura literaria. El primer punto habla de los que son aprobados por Dios. Y me dice, por supuesto, que ellos rechazan el pecado, que no se nutren de la palabra y que experimentan un crecimiento constante. Luego la siguiente estrofa, que es el punto 2, o el siguiente bloque de pensamiento, mejor dicho, entonces habla de los que son reprobados con sus características y finalmente el resumen, que es lo que Dios va a hacer con cada uno de ellos. Si vamos a las cartas, que es otro género literario, ocurre la misma situación. Hay que limitar el texto. Ahora, en el caso de las cartas, no es el episodio, no es el poema, es el párrafo. El párrafo, la unidad de trabajo, la unidad básica o autocontenida de información completa que yo puedo utilizar para predicar, para exponer, es el párrafo. Imagínense un hermano que pasa por alto esto y en lugar de predicar el párrafo completo, predica un versículo o dos de ese párrafo. Por lo general, los párrafos están compuestos de varios versículos. Entonces, una vez que yo hago esa división, entro dentro del párrafo y encuentro que las unidades más pequeñas son las oraciones. Las oraciones componen los párrafos.
Ahora, es verdad que varios párrafos pueden conformar un pasaje más amplio. Y dentro de las oraciones que voy a encontrar, bueno, hay oraciones que tienen varias cláusulas principales, secundarias, etcétera. Allí tengo que ver cuál es la oración principal de ese párrafo, porque la teoría lingüística dice que todos los párrafos o cualquier párrafo debería tener una sola oración principal, que es la que gobierna el párrafo, y todas las demás oraciones son de apoyo a esa principal. Eso es en los textos de argumentación. Y las cartas, preferentemente, son textos de argumentación. Entonces, tengo que tomar en cuenta eso porque tengo que decidir de las 6 oraciones que tiene el párrafo cuál es la principal. Esa me va a llevar a la enseñanza central, como el camino de una sola vía. Allí tengo que redactar cuál es esa enseñanza y por supuesto es la suma de esas afirmaciones que yo he hecho. Luego derivo los principios y por supuesto el bosquejo. Uso este texto en ¿qué? Gálatas 6, 1 al 5 como un ejemplo. Noten de nuevo, todo lo estoy haciendo igual como lo hice en el relato y en el Salmo, porque se dan cuenta que hay una relación, un matrimonio que no debe ser separado entre estructura y bosquejo. Aquí está la identificación de las oraciones en ese pasaje de Gálatas 6. Estoy utilizando en este caso la NBI. Una vez que tengo eso identificado, decido cuál es la principal y hay maneras de saber cuál es una oración principal, por supuesto. Hay toda una recomendación en relación con esto. Ya después me doy cuenta que hay 2 bloques de pensamiento. Noten que se sigue más o menos la misma secuencia. En este caso de Gálatas, un primer bloque tiene que ver con cómo restauramos al hermano, la necesidad de restaurarlo. Este texto de Gálatas está en un contexto mayor del peligro de la iglesia en desviarse hacia un legalismo, que en este caso promovido quizás por judaizantes en esa región de Galacia, que querían regresar a los creyentes gentiles hacia el cumplimiento de la ley de Moisés y cómo esto podía afectar las relaciones entre ellos, herir corazones, separar a los hermanos. Y en ese contexto es que se habla de restauración aquí. Entonces yo identifico las 3 primeras oraciones que tienen que ver con ese proceso de restauración y las 3 últimas, que me llamó mucho la atención esto, es lo que se debe evitar cuando se restaura a alguien, que es el autoengaño, es la vanagloria. Yo sí soy espiritual y tú no, tú caíste y yo soy más fuerte que tú, ver con menosprecio el hermano que cae, ¿verdad? Luego vean cómo surge la enseñanza central, que combina esos 2 elementos, la forma positiva de restaurar y lo negativo que debemos evitar cuando restauramos a un hermano. Finalmente, aquí está más completo el bosquejo exegético, donde están en detalle los subpuntos que también son alimentados desde el mismo texto. Es decir, los subpuntos son alimentados desde el texto. Bueno, termino con este cuadro que resume lo que estoy tratando de decir, y es que cada texto tiene una estructura que hacemos bien en respetar para que nuestro pasaje finalmente cuando vaya a ser expuesto sea fiel, lo más fiel a lo que el autor quiso. Si Dios inspiró a David para escribir un poema, tenemos que estudiarlo como poema, porque en un poema fue que Dios quiso transmitir esa verdad. Entonces, ¿qué es un poema? ¿Cómo está estructurado? ¿Cuáles son las cosas que debo estudiar? Esas son las preguntas clave. Pero si Dios inspiró a Pablo para hacer una carta, tengo que aprender a analizar ese género. Cómo Pablo arma su argumento, cuáles eran las oraciones principales de sus párrafos, cuáles eran los énfasis. Ahora, si se inspiró a Lucas para escribir Hechos, que es un relato, también tengo que respetar ese género. Y cada género tiene un acercamiento ligeramente diferente, que si yo lo respeto y lo sigo, mi bosquejo finalmente va a ser fiel al texto. Bueno, termino aquí, Calvo, hermano. Perdona que yo tomé el tiempo que le sobró a Ted y que también nuestro hermano dejó ahí con generosidad. Un abrazo, déjenme cerrar acá. Y no encuentro ahora dónde está el botón para dejar de compartir. A ver. Abajo. Sí, estoy ahí. Es que estaba tapado con la lámina. Ya. Ok. Perfecto. Ahora sí. Sí. Bueno, gracias a ustedes 3 por este tiempo muy bueno. Y yo creo que se pone más bueno en